Hola amigos, bienvenidos a MJA-TV, el programa informativo del Movimiento de la Juventud Agraria. Bueno, en esta ocasión estamos comenzando un ciclo de programas especiales dedicado a lo que es el programa ovino del Movimiento de la Juventud Agraria. Y bueno, en estos casi 20 años ya de trabajo ha dejado mucho este programa. Sin lugar a dudas ha sido uno de los programas más importantes que el Movimiento de la Juventud Agraria ha tenido a lo largo de su historia, con una trayectoria importante, casi ya, como decíamos, casi 20 años de funcionamiento, donde, bueno, a través de este programa se han ejecutado varios proyectos regionales, proyectos de investigación, proyectos de trabajo interinstitucional. Se viene trabajando de muy buena manera con la Asociación Rural de Reboledo, con ANCO, con el Ministerio de Ganadería, bueno, con toda la institucionalidad, con las intendencias, quienes han apalancado el programa regional de producción ovina. Y bueno, y esto demuestra de alguna manera el trabajo serio y coherente que se ha hecho durante todos estos años. Un trabajo de hormiga, de a poquito, comenzamos con 60 ovejas, después fuimos aumentando, solo en el departamento Canelones, luego fuimos pasando a otros departamentos, tuvimos el apoyo de la Sociedad de Criadores inicialmente en la persona del doctor Laturet, quien fuera el presidente en ese momento y fue quien puso las ovejas para comenzar el primer fondo rotatorio de la Juventud Agraria. Luego vino una donación importante también de la Sociedad de Criadores de Corridel. Allí la princesa Dallenberg también hizo un aporte importante de animales y otros tantos que algunos quedaron en el anonimato, que no quisieron de alguna manera hacer pública su aporte y que hicieron aportes importantes a este programa ovino para que fuera creciendo y se fuera sumando en otros departamentos. Creo que ha sido una muy linda experiencia para nosotros que estábamos comenzando a trabajar en el Movimiento de la Juventud Agraria hacía muy poco tiempo y bueno, y allí se decidió que fuéramos los responsables de este programa de producción ovina y hoy miramos 20 años después y bueno, casi 20 años todavía no, pero bueno, realmente pasamos raya y la experiencia ha sido totalmente positiva. La posibilidad también de trabajar con otros productores, como decía, de trabajo interinstitucional, después vino la creación de ANCO, la Asociación Nacional de Pequeños Criadores Ovinos, y bueno, una institución amiga para el Movimiento de la Juventud Agraria, que trabajamos juntos en muchos proyectos y en muchas actividades. O sea, son muchas las áreas de trabajo que abarca el programa ovino de la Juventud Agraria. Realmente ha sido una bonita experiencia. Y bueno, sobre todo esto nos va a hablar el ingeniero Andrés Ganzábal, ex funcionario de INIA, ya retirado. Pero bueno, con él comenzamos a trabajar en esta idea que se convirtió en un proyecto piloto primero y en un programa después. Y bueno, y allí el doctor Gabriel García Pintos también nos ha dado una mano en forma permanente, el comunicador agropecuario Horacio Jaume, quien nos presentó la idea que tenía Andrés en INIA el primer día y de ahí empezamos a trabajar. O sea, son muchos los actores que tienen que ver con este desarrollo de la promoción de la producción ovina a pequeña escala dentro del Movimiento de la Juventud Agraria. Pero bueno, sin más rodeos, vamos a ir a una entrevista que le hicimos al ingeniero Andrés Ganzábal, quien va a participar en varios programas. La idea es hacer un ciclo de programas dedicados al programa ovino del Movimiento de la Juventud Agraria. Andrés Ganzábal, soy ingeniero agrónomo, ya jubilado.
y hoy por hoy en carácter de directivo del movimiento de la Juventud Agraria desde hace ya algunos años. Y hemos trabajado también desde hace unos cuantos años con el Departamento de Extensión del movimiento en un proyecto que creo ha sido interesante para movilizar a los jóvenes, y es lo relacionado a la incorporación de una tecnología de producción ovina en pequeña escala que ha tenido a lo largo de estas 2 décadas de trabajo un montón de incorporaciones tecnológicas, herramientas de extensión, proyectos, participación de las intendencias. Ha tenido toda una serie de incorporaciones en este proceso evolutivo que hace que cada día el proyecto vaya creciendo y que todos los componentes se amalgamen de tal manera de que determinen un beneficio para los pequeños productores, jóvenes productores, integrantes del movimiento y, por qué no, de también sus vecinos, que es un poco la idea general, partiendo de la base para estos últimos de un cambio de paradigma que de alguna manera hemos promulgado, de decir vivir en el campo, no necesariamente del campo, pero sí como elemento fundamental para lo que puede ser la preservación de nuestro recurso más importante, que es el trabajador rural, el productor rural, o ambas cosas, poder criar a su familia en el medio rural. Que los jóvenes tengan un espacio propio para desarrollarse en conjunto o independientemente de su familia, y de esta manera ir logrando establecer una familia, criar hijos en el campo, y de esta forma seguir preservando tal vez lo que a mi juicio es el recurso más importante que el Uruguay tiene. El Uruguay todo, iba a decir el Uruguay agropecuario, pero no, el Uruguay todo tiene, que es el trabajador, el productor rural, como recurso fundamental. ¿En qué se basó este proyecto? Bueno, en 20 años se imaginan ustedes que hay muchos aspectos. Yo diría que sobre la base de una tecnología generada en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria durante la década de los 90, cuando por la voluntad de la primera junta directiva de línea, presidida en aquel momento por el ingeniero José Miguel Otegui, se creó en Niña Las Brujas el espacio para trabajar en producción animal, en aquellos espacios que iban quedando vacantes de la horticultura y de la fruticultura en conjunto o independientemente, y allí ya a principios de los 90 se insertó la oveja, se insertó la crianza del ovino en pequeña escala. Parecía una locura, había muchas limitantes. Una de las principales limitantes era el problema del abigeato, que hoy sigue siendo en algunos lugares bastante complicado. El problema de los depredadores domésticos como el perro, o depredadores que integran nuestra fauna salvaje como los zorros, los zorrillos, el tatú peludo, el gato montés, todas esas cosas que hacían que aún en regiones de productores chicos la crianza del ovino fuera prácticamente, o se creía que era prácticamente imposible. Sumado a eso el hecho de que el criterio de trabajar con una eficiencia alta, que es lo que el pequeño productor necesita, no era un criterio que fuera concebido hasta ese momento por las instituciones que trabajaban en el tema. Entonces, esa inserción que comienza allí en Niña Las Brujas en principios de los años 90, tenía que tener como elemento fundamental el trabajar en una forma muy eficiente desde el punto de vista biológico, pero también muy eficiente desde el punto de vista de la valoración del recurso humano. Cuando hablamos de pequeños productores, y creo que vale la pena aclarar, esto es muy variable según la zona del país, pero acá en el sur, donde está el área de influencia de Niña Las Brujas,
Hay productores de 3 hectáreas, 5 hectáreas, 6, 15, 20, ya los de 20, 25 hectáreas son relativamente, productores relativamente grandes para esta zona, cosa que en algunos lugares del país esto es inimaginable. Estas pequeñas escalas hacen la necesidad de la eficiencia. Y lo primero entonces que se hizo fue comenzar a desarrollar una propuesta tecnológica que vamos a desarrollar más adelante en futuras entregas de esta serie del movimiento de la juventud agraria, pero sobre 2 caminos: el camino de la producción de leche de oveja y el camino de la producción de corderos de una manera muy eficiente. Para eso se utilizó o se creó, se introdujo y se desarrolló una raza como la frisona, que en uno o en la otra alternativa, en la lechería o en la producción de corderos, tiene y en condiciones intensivas de producción, sobre la base siempre de pasturas sembradas de muy buena calidad y productividad, se vuelven elementos muy eficientes, pero con algunos detalles que iremos desarrollando en futuras entregas. Una vez que estuvo desarrollada la tecnología, viene el otro factor donde muchas veces las tecnologías o la información científica fracasa, que es la adopción de esa tecnología. Y muchas veces la adopción de esa tecnología, y sobre todo pensando en el tipo de productor al cual esa tecnología estaba destinada, era imprescindible desarrollar estrategias de extensión, estrategias de difusión, para que el productor comenzara a tomar confianza, comenzara a aprender. No alcanza en estas ocasiones, no alcanza con mostrarle al productor algo que funciona en una estación experimental. El productor tiene que verlo funcionar en su propio predio, en la casa de un vecino relativamente cercano. Tiene que palpar los resultados, ver los beneficios y evaluar los riesgos, que es una de las grandes características de nuestros productores. Muchas veces no embarcarse en sistemas de producción que prometen grandes ingresos y evaluando primero y en primera instancia los riesgos también que estas propuestas les implican. Y fue así que ya a principios del siglo XXI se comenzó a desarrollar una tecnología de extensión, una propuesta de extensión que fue los fondos rotatorios ovinos, de los que vamos a hablar en mayor detalle en futuras entregas también en esta serie que está desarrollando el movimiento de la juventud agraria. Esos fondos rotatorios, como un gran titular para después retomar el tema, implican prestarle al productor 10, 5, en general en el entorno de 10 corderas de estas frisonas que forman parte de ese modelo tecnológico productivo que nosotros hemos propuesto, y el productor va devolviendo, o el joven rural, en el caso del movimiento, va devolviendo en un plazo de 4 o 5 años, pero es un plazo elástico que se adecúa a los riesgos y a los inconvenientes que el productor puede haber tenido. Va devolviendo lo que recibió en préstamo, y esto tiene 2 ventajas. Primero, van devolviendo un material superior al que recibieron, y en segundo lugar, hay otros productores que pueden tener acceso a este mecanismo para comenzar a insertarse en la actividad ovina, con una ventaja. El aula en la que el productor aprende son sus propias ovejas que reciben préstamo. Aprende trabajando sobre las ovejas, la sanidad, la alimentación, un factor fundamental del que siempre hablamos, no tener más ovejas que las que el campo y el tipo de pastura implantada puede soportar. Todo ese aprendizaje se puede aprender en un aula convencional, en una academia, en una escuela, en una agraria, en una universidad,
pero seguramente la forma final de aprendizaje es el trabajar directamente con las ovejas, y estos fondos rotatorios permiten eso al productor que las recibe. También constituyen lo que a mí me gusta llamar un caballito de Troya, una herramienta para el extensionista, o sea, algo que el técnico extensionista tenga la posibilidad de ofrecer algo al productor para abrir las puertas de su establecimiento, para permitirlo sentar en la cocina, como me dice Freddy, que es imprescindible para llegarle a un productor, hablar de su familia primero, de sus necesidades y de sus posibilidades, y después ir con una carta de presentación, unas ovejas para empezar a trabajar, y atrás de la oveja se abre el caballito de Troya y sale toda la tecnología, salen los otros técnicos, salen todos los aspectos de comercialización, todos los aspectos de implantación de pasturas que son fundamentales para esto. Bueno, espero que les haya gustado este programa especial. Es el primero de varios programas que estaremos realizando dedicados al programa de producción ovina, y bueno, con el ingeniero agrónomo Andrés Ganzábal, quien fue uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de este programa y de los distintos proyectos que se ejecutaron a través del Departamento de Extensión del Movimiento de la Juventud Agraria. Así que dentro de muy pocos días tendremos un nuevo programa. Será hasta pronto. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.